Hola, me da mucho gusto saludarlos de nuevo. Espero que vayan bien en sus estudios, en sus repasos. Y les recuerdo dejar sus comentarios, sus sugerencias. Igual si surge alguna duda durante su repaso y su estudio, pues también pueden dejar sus dudas ahí y yo les contestaré a la brevedad posible. También les recuerdo que en el cuadro de descripción del video se encuentran los links para que ustedes puedan ir a esos sitios a consultar, y también si no han descargado la guía, pues ahí la pueden descargar de manera gratuita. Es muy importante que tengan su guía. Bueno, la clase pasada veíamos la anatomía espiritual del ser humano. Veíamos cómo Dios nos había creado con un espíritu, con un alma y con un cuerpo, y que éramos nosotros los únicos, el ser humano era el único que nos había puesto un espíritu en nosotros para que pudiéramos conocer a Dios, para que pudiéramos interactuar con Él. Que cuando nosotros nos convertíamos, el Espíritu Santo de Dios venía y moraba en nosotros, en el espíritu, y así podíamos comunicarnos con Dios. Veíamos que los animales no tenían espíritu, así que ellos no podían comunicarse con Dios ni interactuar con Él. Entonces, que éramos muy afortunados porque Él nos había creado, nos había puesto un espíritu para que lo pudiéramos conocer. Bueno, hoy vamos a ver la lección 5, que se llama El origen de las dos naturalezas, en la página 23. Bueno, antes nos vamos a poner en las manos de Dios. Padre, te damos gracias porque nos permites continuar con estas clases, y te pedimos que dispongas nuestros corazones y que nos des entendimiento y conocimiento de ti, de tu carácter, para que podamos crecer en nuestra confianza en ti, nuestra dependencia de ti, podamos comprender que tú eres la persona, la única persona en la que podamos confiar 100%. Y te pedimos que fortalezcas nuestra naturaleza espiritual, nuestra naturaleza divina, para que podamos vivir agradándote a ti y podamos vivir una vida en victoria, dándote la honra y la gloria por siempre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a ver el propósito de esta lección. Esta lección es muy importante que la entendamos y la comprendamos, que vamos a ver ayudar a comprender, a clarificar estos eventos que suceden y que dan como producto que nosotros tengamos dos naturalezas ahora como creyentes, que cuando nacemos, nuestro nacimiento físico, recibimos una naturaleza, y cuando nuestro nacimiento espiritual recibimos otra naturaleza, y que ahora vivimos con dos naturalezas, y aprender a vivir y a entender estas dos naturalezas. En esta imagen podemos ver el propósito que les hablaba hace un momento, el propósito de esta lección. Dice, esta lección ayudará a aclarar los eventos que llevarán a mi condición actual como creyente, que tiene dos naturalezas, y que el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros es más poderoso que nuestra naturaleza humana pecaminosa. En esta lección vamos a ver, como les decía hace un momento, que tenemos dos naturalezas, una en la cual nacemos con ella en nuestro nacimiento físico, y otra en nuestro nacimiento espiritual que nos da Dios, que es nuestra naturaleza divina. Y entonces en esta lección vamos a ver de dónde recibimos estas naturalezas y cómo debemos aprender a vivir con estas dos naturalezas. A continuación vamos a ver el diagrama, el cual vamos a estar estudiando. El diagrama donde viene cómo recibimos la naturaleza humana y la naturaleza divina. Ahorita lo vamos a ver de manera general, todo completo, y después nos vamos a ir punto por punto.
Bueno, aquí vemos el diagrama que les decía de cómo recibimos la naturaleza humana y la naturaleza divina. O sea, aquí podemos ver 3 círculos. El primer círculo, que es el número 3, representa a la persona de Adán. El segundo círculo, el número 7, representa a la persona de Jesús. Y el tercer círculo que está en medio nos representa a nosotros los creyentes. Y podemos ver que por medio de Adán en nuestro nacimiento físico recibimos la naturaleza pecaminosa, que es el arbolito que está gris, el número 6. Y por medio en nuestro nacimiento espiritual, Dios nos da nuestra naturaleza divina por medio de la persona del Espíritu Santo, que es el árbol amarillo, es el número 10. Entonces nosotros, cuando ya venimos venimos a ser creyentes, que somos el círculo del medio, podemos ver que tenemos 2 naturalezas. Tenemos el arbolito gris, que es nuestra naturaleza pecaminosa, que recibimos de Adán, y el arbolito amarillo, que les decía, viene a morar en nuestro espíritu, que es la naturaleza divina. Entonces, siempre nosotros vamos a vivir con esas 2 naturalezas. Entonces, este mundo está dividido en 2 grupos. Los que solo han recibido la naturaleza pecaminosa en su nacimiento físico, que son los incrédulos, y los que hemos recibido la naturaleza pecaminosa en nuestro nacimiento físico, pero también hemos recibido la naturaleza divina, nuestra nueva naturaleza que nos ha dado Dios en nuestro nacimiento espiritual en la persona del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ir estudiando cada punto por separado. En esta imagen vemos el punto número 1, que es Dios, y dice: la Biblia nos muestra el carácter de Dios. Dios es perfecto, santo, soberano, amoroso, fiel, no puede hacer ningún mal, no puede mentir, totalmente confiable, justo y nunca cambia. La palabra de Dios es una expresión de su carácter. Decíamos que por medio de su palabra, por medio de la lectura de la Biblia, podemos conocer a Dios, podemos ver su carácter. De ahí la importancia de conocer y de pasar tiempo en la palabra de Dios. Para conocer a Dios, para conocer que es una persona en la que podemos confiar totalmente. Bueno, como veíamos en esta imagen, pues la palabra de Dios es verdad, Dios es verdad, y la palabra de Dios es una expresión de su persona, de su carácter. Por eso tenemos que pasar tiempo en su palabra. Mientras un creyente pasa tiempo en su palabra, se deleita en su palabra, va creciendo en el conocimiento de Dios, de su carácter, de sus atributos, y así puede ir creciendo en su confianza en Dios, en su dependencia de Dios y en su obediencia, ¿no? Decíamos, ¿cómo conocemos a una persona? Pasando tiempo con esa persona. Entonces nosotros tenemos que pasar tiempo con Dios en su palabra para llegar a conocerlo y ver que es una persona totalmente confiable, en quien podemos confiar 100%, ¿no? También por medio de su palabra nosotros podemos ver pues ejemplos de cómo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cómo Dios siempre lidió o trabajó con personas que a lo mejor al principio pues tenían sus dudas o tenían temores, pero siempre terminaron alineándose a Dios, ¿no? Como por ejemplo Noé, Abraham, Moisés, que recibieron pues unas encomiendas nada fáciles, pero ellos, porque conocían a Dios y porque confiaban en Dios, pues llevaron a cabo estas encomiendas y decidieron obedecer a Dios, depender de Dios. Dice Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Y la fe es más que creer, es poder depositar toda nuestra confianza en Dios
y que esa confianza y esa fe vaya acompañada de acción, de obediencia a Dios, ¿no? Y siempre, pues de acuerdo a su voluntad. Recuerden que ya no se trata de nosotros, ya no se trata de mí, de lo que yo quiero para mi vida, sino de lo que Dios quiere para nosotros. Bueno, ahora vamos a ver la imagen del número 2. En este punto número 2 podemos ver cómo es Satanás. Dice, la estrategia de Satanás es distorsionar el carácter de Dios. Satanás es el padre de la mentira. Juan 8:44. Vamos a leer Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Bueno, vemos aquí que Satanás es un mentiroso y que siempre va a estar buscando engañarnos y desacreditar a Dios para que nosotros no pongamos nuestra confianza en Él. Vamos a leer Génesis 3 del 1 al 5 para poder explicar las estrategias de Satanás. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero, en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de este árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces podemos ver en esta situación las dos estrategias que utilizó Satanás para engañar a Adán y Eva y para que pues desobedecieran a Dios y no confiaran en Él y eligieran independizarse de Él. La primera es que dice, hace ver a Dios como un mentiroso. Les dice que no es cierto que si comen de ese árbol no van a morir. Dios les había dicho que no comieran del árbol del bien y del mal, porque si comían, inmediatamente iban a morir. Pero Satanás, o sea, la serpiente, viene y les dice que no es cierto, que no van a morir. Entonces, hace ver a Dios como a un mentiroso. Y la segunda estrategia es hacer creer a Adán y Eva que hay algo bueno que Dios les está negando. Cuando les dice que si comen del árbol, pues sus ojos se van a abrir y van a conocer todas las cosas y van a ser como Dios. Entonces, pues que Dios no quiere eso para ellos, que les está negando ese bien, por lo tanto, pues que no los ama verdaderamente, ¿no? Entonces, esas son dos estrategias que utiliza Satanás para engañarnos. Él siempre va a querer desacreditar a Dios, que nosotros no confiemos en Él. Y pues Adán y Eva, que sabemos habían sido creados perfectos y Dios los había proveído con todo, estaban satisfechos, pues viene Satanás y les hace creer que les falta algo, que ese algo los va a satisfacer. Y pues Adán y Eva deciden independizarse de Dios, desobedecer, caen en la tentación y pecan, comen del fruto. Pues inmediatamente mueren, no físicamente, pero mueren espiritualmente. Dios ya los ve como pecadores y Dios dice, no vaya a ser que ahora quieran comer del árbol de la vida y vivan para siempre en pecado. Entonces es cuando son expulsados del huerto del Edén. Entonces tenemos que pues estar siempre prevenido, o sea, prevenir a los nuevos creyentes, al discípulo y saber
que Satanás siempre va a estar ahí tratando de engañarnos, de desacreditar a Dios, de tratar de alejarnos de Dios, que no confiemos en Él. Entonces, por eso, pues tenemos que conocer a Dios. Mientras más conocemos a Dios, mientras más pasamos tiempo con Él en su palabra, pues como les decía, más vamos a crecer en nuestra confianza a Él, en nuestra dependencia, y pues no fácilmente vamos a ser engañados porque lo conocemos y vamos a depender de Él y a ser obedientes a Él. Ahora vamos a ver la imagen del número 3. En esta imagen podemos ver cómo Adán y Eva fueron creados perfectos. Ahí podemos ver que, pues como todo ser humano, está formado por un cuerpo, un alma y un espíritu. Y ahí podemos ver el arbolito, todavía está en amarillo, no está gris. Entonces, ellos fueron creados perfectos, al igual que toda la creación. Fueron hechos sin faltarles nada, decíamos hace un momento. Eran satisfechos, no les faltaba nada. Dios los había proveído con todo. Y todo lo que hacían estaba en perfecta armonía con el carácter de Dios. Y la muerte todavía no existía en ese tiempo. Vimos en la imagen cómo Adán y Eva fueron creados perfectos y que la muerte en ese tiempo no existía todavía. Fue hasta que ellos pecaron que entró el pecado al mundo y con ello entró la muerte al mundo. Vamos a leer Romanos 5:12. Dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Primera de Corintios 15, 21 y 22. La muerte vino por medio de un hombre. En Adán todos mueren. A continuación vamos a ver el diagrama del punto número 4 y 5. En esta imagen nos vamos ahorita al número 4. Dice Génesis 3:6, vamos a leer. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto, y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Entonces aquí vemos que Adán y Eva fueron engañados por Satanás, creyeron la mentira, fueron tentados, cayeron en la tentación y comieron del fruto. Escogieron estar satisfechos independientes de Él, independientes de Dios, decidieron independizarse de Dios. Y esto fue evidente en 3 áreas, o sea, ellos fueron tentados en 3 áreas. Primero, el entendimiento humano para ganar sabiduría, donde dice que el fruto del árbol era deseable para adquirir sabiduría. Fueron tentados en el alma. Después, segundo, en los apetitos del cuerpo, para satisfacer los apetitos del cuerpo, pues que era bueno para alimento, donde dice que el fruto del árbol era bueno para comer. Ahí fueron tentados en el cuerpo. Y en las posesiones, era agradable a los ojos, donde dice que el fruto del árbol tenía buen aspecto. Entonces fueron tentados también en las posesiones. Y cuando nosotros somos tentados, también las tentaciones caen en una de esas 3 áreas. Entonces es muy importante ver, ahora vamos al número 5, que esta disposición de independencia que siempre tenemos es la raíz de los problemas de la humanidad. Siempre buscamos la felicidad independientes de Dios. Bueno, como pudimos ver, pues Adán y Eva escogen independizarse de Dios, buscar ser satisfechos o su felicidad independientes de Dios. Pues nosotros, los seres humanos,
que nacemos con esa naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, pues nosotros también, siempre el ser humano busca hacer lo malo, ¿no? Encuentra satisfacción en eso. Nacemos con la predisposición de ser independientes de Dios, de resistir a Dios. Entonces tenemos que estar pues bien alertas. Bien alertas, nosotros sabemos cuáles son nuestras propias concupiscencias, cuáles son nuestras debilidades, sabemos de dónde Dios nos rescató, nos sacó, sabemos cuáles son las situaciones, las circunstancias que nos hacen vulnerables a caer, ¿no? Que nos tientan y que nos hacen vulnerables a caer en la tentación y a pecar. Entonces nosotros tenemos que estar alertas y tenemos que evitar esos lugares, esas situaciones, esas circunstancias, pues que nos hacen mal, que como que alborotan a nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Y para esto también pues tenemos que estar alimentando a nuestra naturaleza divina, a nuestro espíritu, pues para ser fortalecidos, dice la palabra, que Él nos transforma mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Decimos que por medio de la palabra nosotros somos transformados, nosotros conocemos a Dios, somos fortalecidos. Entonces, ¿para qué? Para que la naturaleza divina pues sea más fuerte, ¿no? La tenemos que alimentar, porque la naturaleza pecaminosa siempre va a estar ahí, pero recuerden que ella ya no nos domina, ya no somos esclavos del pecado, ahora tenemos una nueva naturaleza y tenemos que revestirnos de este nuevo hombre. ¿Bien? Dice Proverbios 3:6, que ya lo hemos leído, mencionado, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Recuerden, reconócelo, inclúyelo, hazlo parte de todos los aspectos de tu vida, ábrele la puerta de toda tu vida, de todos los aspectos, para que Él pueda trabajar en ti, en tu corazón. Él es el único que conoce tus necesidades, así que le tenemos que abrir la puerta y dejarlo entrar a todos los aspectos de nuestra vida. Ahora vamos a continuar con la imagen del número 6 y después del 7. En esta imagen podemos ver cómo entra el pecado al mundo, cómo recibimos nosotros la naturaleza pecaminosa de Adán. Cuando Adán pues decide independizarse de Dios y pecar, entra a él la naturaleza pecaminosa, el pecado, y todo ser humano nacido en la raza humana hereda la naturaleza pecaminosa de Adán, que está representada por el árbol gris que se encuentra en la imagen. Cada ser humano desde el nacimiento está en desacuerdo con el carácter de Dios, como mencionábamos ahorita, ¿no? Nosotros en nuestro nacimiento físico, o sea, recibimos esa naturaleza, heredamos esa naturaleza pecaminosa de Adán, nacemos con ella, todo ser humano, y siempre vamos a nacer con esa predisposición a independizarnos de Dios, a resistir a Dios. Vamos a leer Génesis 5:3, dice, Adán tuvo un hijo a su imagen y semejanza. En esta imagen podemos ver a la persona de Jesús, el postrer Adán, el segundo Adán. Vemos cómo él estaba conformado también con un cuerpo, un alma y un espíritu, que él fue creado perfecto, al igual que Adán, antes de que cayera, ¿no? Sí, antes de que cayera Adán en el pecado, pues eran perfectos, sin pecado, fueron creados iguales. El carácter perfecto y justo de Jesús fue evidente
y es lo que Dios originalmente había deseado en Adán. Vamos a leer 1 Corintios 15, 45-46. Así está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, el último Adán en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Como vimos en la imagen, pues Jesús fue creado y estaba conformado igual que Adán. Los dos fueron creados perfectos, sin mancha, sin pecado, sin la naturaleza pecaminosa, y estaban en perfecta comunión con Dios. Pero como ya vimos, Adán decidió desobedecer a Dios, independizarse de Dios, y el segundo Adán, que es Jesús, no, él decidió obedecer a Dios y depender siempre de su Padre. En esta imagen vamos a ver en el número 8 la tentación de Jesús. Vamos a ver cómo Jesús fue tentado por Satanás en las mismas 3 áreas que Adán fue tentado y que nosotros somos tentados también. Vamos a leer Lucas 4, del 1 al 12. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiendo, le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, aquí vemos las 3 tentaciones de Jesús. Vemos ahí en la imagen, pues tentó a Jesús en el entendimiento, igual que Adán, ¿no? En poner a prueba a Dios. O sea, tú sabes que eres hijo de Dios, tírate y Dios vendrá pues a salvarte. Ahí es en el yo sé que soy hijo de Dios y que no me va a pasar nada. Entonces, ahí trató Satanás de tentar a Jesús en esa área. La otra dice hacer pan, o sea, fue tentado en el cuerpo, en el yo puedo. Yo puedo convertir estas piedras en pan, no necesito a Dios, yo lo puedo hacer solo. Y el otro es en las posesiones, en los reinos, ¿no? Todo esto te voy a dar si tú me adoras. O sea, en el yo tengo. Yo tengo tanto, yo tengo todo esto. Pero, como vemos, Jesús, al contrario de Adán, que Adán decidió desobedecer, independizarse de Dios, pues Jesús, como vemos en el número 9, eligió ser dependiente de Dios, obedecer a Dios. O sea, aunque él podía convertir las piedras en pan, poseer, recibir todo eso, yo sé, yo puedo, yo tengo, él decidió depender de su Padre, obedecer a su Padre. Bueno, pues aquí podemos ver
el marcado contraste que existe entre Adán, el primer Adán, y el segundo Adán, que es Jesús. Ambos son tentados por Satanás. Adán es tentado en el huerto del Edén y Adán pues decide desobedecer y es tentado en las tres áreas que ya vimos. Igual Jesús es tentado en el desierto por Satanás, igual en las tres áreas, pero Jesús decide obedecer, decide depender de Dios. Entonces, cuando nosotros decidimos depender de Dios, decidimos obedecer, estamos reconociendo que el primer Adán, pues, tuvo una mala elección, escogió mal, y nosotros estamos eligiendo, decidimos seguir a Jesús, al segundo Adán, y decidimos obedecer y depender de Dios. Ahora vamos a ver la imagen del número 10. En esta imagen vemos en el número 10 cómo recibimos ahora nuestra naturaleza divina. Ya vimos el número 6 cómo heredamos la naturaleza pecaminosa en nuestro nacimiento físico por medio de Adán. Ahora vamos a ver cómo recibimos la naturaleza divina que Dios nos da cuando nos convertimos. Cuando nosotros nos convertimos, Dios nos da al Espíritu Santo, o sea, nuestra naturaleza divina que viene y mora en nuestro espíritu. Podemos ver ahí la figura del creyente. Vemos que tenemos dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa, el arbolito gris que se encuentra en el cuerpo, y el arbolito amarillo que nos es dado por Dios, el Espíritu Santo, nuestra naturaleza divina, cuando nosotros nos convertimos. Entonces, de nuevo, pues todo creyente tiene dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y la naturaleza divina que Dios nos da, que heredamos de Jesús. Bueno, vamos a leer Romanos 7 del 14 al 25. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Ahora vamos a leer Gálatas 5 del 16 al 23. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. La obra de la naturaleza pecaminosa se conoce bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Bueno, entonces, pues como podemos ver, tenemos que estar bien conscientes que siempre vamos a vivir con esas dos naturalezas que se oponen entre sí. Pero como decíamos, pues el Espíritu Santo es más fuerte y ahora ya no somos esclavos del pecado, nuestra naturaleza pecaminosa ya no nos domina. Entonces tenemos que alimentar nuestro espíritu, nuestra naturaleza divina, para poder estar más fuertes y poder agradar a Dios. Ahora a continuación vamos a volver a ver todo el diagrama completo
para después ya cerrar, terminar. Pues aquí tenemos el diagrama completo de nuevo. Es muy importante que lo recuerden, que lo repasen, que lo tengan siempre en mente, ¿no? Que tenemos dos naturalezas, que la naturaleza pecaminosa no desaparece cuando nosotros nos convertimos. Repasen este diagrama para que lo recuerden siempre. Pues con esto terminamos esta lección. Espero que les haya quedado claro, que hayan comprendido. Y si surgieron dudas, que dejen sus dudas ahí en los comentarios. Y pues después las contestaremos. Y pues deseo que a medida que ustedes permanecen en la palabra, permanecen en Dios, pues sean fortalecidos en su naturaleza divina y pues no permiten que la carne reine en sus vidas, sino que puedan andar en el Espíritu y de victoria en victoria. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Oh mi Señor, mi amado, me amaste tú primero, tu gracia me alcanzó. Oh Padre, Padre amado, lejos de tu presencia no quiero vivir jamás. Tu hijo soy, mi vida entera te doy, de rodillas estoy para adorarte, Jesús. Tu hijo soy, mi vida entera te doy, de rodillas estoy para adorarte, Señor. Oh mi Señor, mi amado, me amaste tú primero, tu gracia me alcanzó. Oh Padre, Padre amado, lejos de tu presencia no quiero vivir jamás. Tu hijo soy, mi vida entera te doy, de rodillas estoy para adorarte, Señor. Tu hijo soy, mi vida entera te doy, de rodillas estoy para adorarte, Señor. Y aunque tormentas vendrán, mi alma descansará, pues en mi debilidad tu fortaleza vendrá, y cambiarás la angustia por paz y gozo en mi corazón. Justo ahí estarás, tu amor me sostendrá, y aún de gran victoria tú me harás disfrutar. Tú sacias mi alma, soy, mi vida entera te doy, de rodillas estoy para adorarte, Señor. Tu hijo soy, mi vida entera te doy, de rodillas estoy para adorarte, Señor. Tu hijo soy, de rodillas
soy.